Bueno, seguimos leyendo Éxodo 26. Estamos en el tabernáculo. Vimos ya la parte del lugar santísimo. Ahora vamos a ver las paredes que la constituían. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Es decir, la parte externa, el muro del tabernáculo eran cortinas de lino, que el lino era una tela sumamente fina. Y dice, azul, púrpura y carmesí. O sea, azul, estas cortinas son Jesucristo, es la representación de Jesús. Entonces, azul de que es celestial, púrpura de que es realeza, es un rey. Cuando murió decía rey de los judíos. Y carmesí rojo, implicando el sacrificio y la entrega de su sangre por la salvación nuestra. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Ya hemos visto el trabajo de los querubines. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas la una con la otra. Las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Estaba leyendo aquí, por ejemplo, que dice un comentario. Así también las iglesias de Cristo y los santos en ellas, aunque sean muchos, forman un solo cuerpo. Por ejemplo, 1 Corintios 10, 17. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, 17. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, hay otro versículo, estando bien ajustados y trabajados entre sí, Efesios 4, 16. Vamos a Efesios 4, 16, que dice así. Y este creo que es más claro. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su recibimiento para ir edificando, su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, un cuerpo que se va uniendo entre sí por todas las coyunturas. Ahorita va a cobrar más sentido. Dice Efesios 2.21 también. Efesios 2.21 desde el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y aquí es el 21. En quien todo el edificio, recordémonos y posicionémonos en el tabernáculo, en quien todo el tabernáculo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios, ¿cuál era? El tabernáculo. Morada de Dios en el Espíritu, la iglesia. Sigamos leyendo entonces otra vez a Éxodo 26:3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas en la otra cortina, en la otra orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas, la una y la otra, o sea, cortinas bien unidas, como lo que acabamos de leer en Efesios. Harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas la una de la otra y se formará un tabernáculo, una iglesia. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas. Esta es una cortina, estaba el lino y encima del lino otra cubierta que era más larga. Vamos a ver, 11 cortinas harás. O sea, el lino en realidad estaba oculto por estas otras cortinas. Versículo 8, la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y otras 6 aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, en la puerta del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta, una sola iglesia. Jesús, su iglesia, uno solo. Somos parte del cuerpo de Cristo.
Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro lado para cubrirlo. Evidentemente este no es un estudio profundo, porque si no tendríamos que detenernos en cada cortina, cada lazada, cada número. Los números siempre en la Biblia implican cosas, tienen una significancia y relevancia pues, muy importante, que tiene lecciones para nuestra vida diaria. Pero digamos, la idea del estudio es ir por toda la Biblia y no detenernos tantísimo en un capítulo, en un versículo. En esto, bien detenido, fácilmente podríamos llevarnos 6 horas, porque es mucho detalle. Pero vamos viendo, por lo menos a nivel general, algunos conceptos y tal vez en algún momento podamos detenernos más. Aquí lo que hemos visto es el tabernáculo con una tela fina que implica Jesús, el cielo con el azul, color azul, el púrpura implicando la realeza y el rojo, el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice el versículo 14, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas en rojo. Va de nuevo, lino y después otra tela y después estas pieles de cubiertos teñidas en rojo, o sea, recordándonos que sí, Dios es lino fino, Jesús es lino fino, es preciado, pero más arriba está el sacrificio que Él tuvo que hacer por nosotros. Y una cubierta de pieles de tejones encima, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Vamos a ver. Las tablas de madera siempre. Madera, ya lo hablamos, y oro. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con la otra, bien unidas. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata. Basas son como las bases de las columnas. 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas, y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y a sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla, y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán debajo y asimismo se juntarán por su alto con su gozne. Así será también con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. O sea, tenemos el tabernáculo con las cortinas, las columnas que sostienen ese tabernáculo y las tablas de madera que atraviesan para dar más firmeza. Versículo 26, harás asimismo 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, o sea, de los 3 lados. Y la tabla de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, o sea, pasaba por en medio y socava y unía y fortalecía la estructura del tabernáculo. Y cubrirás de oro las tablas, o sea, el oro, Dios, lo divino. Y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. Dios dice, estoy construyendo o voy a construir un tabernáculo, una iglesia, un pueblo para mí. Lo quiero unido, lo quiero junto, está unido gracias y cubierto por la sangre de Jesús, el rojo de Jesús, la realeza de Jesús, lo celestial de Jesús, la obra de Jesús en la cruz. De hecho, a lo interno está lo más bonito. O sea, el lino fino es lo más bonito y no se ve. Nuestro exterior puede que no sea tan lindo, pero el interior, dice la Biblia,
tiene que ser muy lindo. O sea, no os vistáis con peinados ostentosos, etcétera, vestidos costosos, sino que el ornato interno sea el agradable a Dios, que su espíritu sea olor fragante a Él. Bueno, aquí este tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios quiere que hagamos la edificación de la iglesia conforme al modelo que Él nos entrega, conforme a sus leyes, a su palabra, no lo que yo creo. Por ejemplo, ahora todo es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, órele al Espíritu Santo, dígale al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo... Y es una doctrina que no está en la Biblia. Sí, por supuesto el Espíritu Santo existe, es nuestro guiador, nos recuerda y nos enseña todas las cosas que Jesús nos dijo, pero su función siempre es exaltar al Padre y al Hijo. En ningún versículo en la Biblia se nos dice pídale al Espíritu Santo, ni nadie orándole al Espíritu Santo. Es el ayudador, que es Dios, sí es Dios, pero la forma de Dios de levantar el tabernáculo es como Él quiere. Y Él nos dice el Padre y el Hijo. ¿Verdad? El Espíritu Santo lo que hace es realzar al Padre y a Jesucristo. Versículo 31. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo harás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus platas, sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. O sea, ya estamos llegando al lugar santísimo, al arca del testimonio. Y aquel velo será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya lo hemos visto, ¿verdad? El lugar santísimo estaba dividido por un velo que implicaba a Jesucristo, o el que Jesucristo implicaba el pecado, y fue lo que Jesucristo quitó y por eso se rasgó. Aquel velo será separación entre el lugar santo y santísimo. Cuando Jesús ya lo recibimos, tenemos entrada libre a este lugar santísimo, que antes el sumo sacerdote solo podía entrar una vez por año. Ahora nosotros podemos entrar, dice la Biblia, orad en todo tiempo, alzando las manos, ¿verdad? Etcétera. Dios quiere que oremos en todo lugar, también dice en el Nuevo Testamento. En 2 Tesalonicenses. Versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo. Ya lo vimos. Arca del testimonio y propiciatorio en el lugar santísimo. Luego hay un velo. Luego fuera en el lugar santo están los 3 muebles. El altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Dice versículo 35. Y pondrás sobre la mesa fuera del velo el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Bueno, aquí hemos visto material fuerte, pesado, que podemos seguir pensando y meditando en esto, podemos detenernos más en oración. Dios, ¿qué quiere decir esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar a mí con esto? Hay muchas lecciones, pero el tabernáculo es realmente importante estudiarlo y conocer su simbología y bueno, ¿qué es lo que me dice? Ya llevamos la comunión con Dios, panes de la proposición, el candelero, la palabra de Dios, el altar de incienso, las oraciones de los santos y Cristo intercediendo por nosotros, el velo que fue quitado por Cristo y ya no nos separa de Dios el pecado, y el arca y el propiciatorio, implicando que Dios ya puede tener comunión con nosotros a través del propiciatorio, de la propiciación que fue Jesús muerto por nuestros pecados. Y ahora vemos las cortinas como el pueblo de Dios. Tenemos que ser edificados. Y no solo eso, que Dios nos edifica con tanto detalle. O sea, Él tiene tanto cuidado de nosotros. No fue que dijo, hagan ahí cortinas cualesquiera. No, Dios dijo, tantos metros, tanto de alto, tanto de ancho, se van a unir de tal forma, la base va a ser de tal forma, van a ser de tales colores, van a ser de tales tipos de tela. Dios tiene cuidado de todos nuestros detalles. Por lo tanto, tenemos y podemos confiar en Él, de que Él cuida de nosotros. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
hemos sido llamados, igual dice Efesios 2.8. Esto fue cómo leer y entender la Biblia. Éxodo 26. Vamos con el 27.